Vale. Bueno, pues vamos a empezar el segundo bloque dentro de la escuela de invierno de este año. En este bloque vamos a tener presentaciones de Andrea Rodríguez y de Sergio Guerra. Tanto Andrea como Sergio están en este momento haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Granada. En ambos casos con Nestalí Villanueva como director de su tesis. Y además en ambos casos Nestalí también fue el director de, sus, de sus TFM. Tanto Andrea como Sergio trabajan fundamentalmente en temas de filosofía del lenguaje y me pareció interesante hacer el contraste entre una primera sesión donde teníamos a la gente que hace más tiempo que hizo el máster y una segunda donde la gente que habla es gente que todavía está haciendo su tesis doctoral. Tanto a Andrea como a Sergio les he pedido que conecten, si pueden, la línea de investigación de su tesis doctoral con lo que con el aprendizaje del máster, que lo tienen muchísimo más fresco, y con el TFM que hicieron en el máster. Y bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Primero, bueno, por el orden que tenemos, primero habla Andrea, luego que presente Sergio, y luego pues tendremos 15 minutos para tener algo de discusión, para hacer preguntas. Si no se agotan los 15 minutos, descansamos unos minutillos y ya tenemos la siguiente sesión, que es a las 11:45. Entonces, pues, muchísimas gracias, Andrea y Sergio, por haber aceptado. Y Andrea, pues tienes tú la palabra. Tengo una presentación PowerPoint. Con esto. ¿Se ve Sí. bien? Sí. Perfecto. Bueno, o sea, lo primero de todo, muchísimas gracias Manolo y Andrei por la invitación y la organización. Como ya ha dicho Manolo, el objetivo de mi presentación es exponer en primer lugar cuál es la línea de investigación en la que me encuentro trabajando e ir hacia atrás, hacia el TFM, que guarda una relación estrecha con los temas que ahora investigo y cuyo interés empezó en mi tema de investigación del TFC. El fenómeno que es objeto de estudio de mi investigación es el uso de enunciados aparentemente factuales que se emplean para transmitir los compromisos prácticos del hablante, promover estereotipos y fomentar determinados cursos de acción. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno lo encontramos en una investigación aparentemente empírica realizada por Bühlenhardt y Holloway, en el que analizan un fenómeno que en la literatura se ha denominado y que ellas toman token resistance, resistencia simbólica, que caracterizan como la aparente negativa que ofrecen algunas mujeres, o sea, la falta de consentimiento explícito que presentan algunas mujeres a participar en relaciones sexuales, a pesar de tener el deseo y la disposición de participar en ellas. En este estudio toman como muestra un conjunto de 610 mujeres y entre sus resultados aparecerá el siguiente postulado. De estas 610 mujeres que se toman como muestra, el 39,3% de mujeres declaran haber dicho no a participar en relaciones sexuales cuando querían decir que sí. Aparentemente, este es un enunciado factual que habla acerca de cómo es un aspecto del mundo, cómo es este fenómeno que ellas denominan resistencia simbólica. Parece un enunciado aparentemente neutral y objetivo. Sin embargo, lo que se esconde de fondo son hipótesis de naturaleza, o sea, sí, lo que se esconde de fondo son hipótesis de naturaleza evaluativa. Con este tipo de enunciado lo que se hace es promover estereotipos bastante asentados en la sociedad, como que las mujeres, cuanto mayor resistencia muestran a participar en relaciones sexuales, es que más interés tienen, que tratan de hacerse las difíciles y con ello se promueven determinados cursos de acción, como no tomarse en serio la negativa de las mujeres a participar, no tomarse en serio la falta de consentimiento por parte de las mujeres a participar en relaciones sexuales. En este fenómeno, que consiste, como digo, en utilizar enunciados aparentemente factuales para promover estereotipos dañinos, promover cursos de acción, intervienen tanto procesos de naturalización de ideologías como de politización de la ciencia.
En primer lugar, la naturalización de ideologías consiste en eliminar el contenido político o ético de discursos que son claramente ideológicos, como en este caso de ideología sexista, machista, y presentarlo en la esfera pública como el resultado de investigaciones científicas empíricas. De este modo, lleva un proceso análogo que sería la politización de la ciencia, que consiste en presentar estudios científicos acompañados de agenda políticas específicas, lo que fomenta la desconfianza hacia la ciencia. Lo que se encuentra de fondo de este fenómeno es una confusión estratégica entre dos usos del lenguaje: los usos descriptivos, que se emplean para transmitir información acerca de cómo es el mundo, y los usos evaluativos, cuya función principal es expresar los compromisos prácticos o actitudes del hablante hacia un aspecto concreto del mundo. La distinción entre estos dos usos del lenguaje es lo que se ha denominado tesis de la bifurcación o tesis de la diferencia, y se puede enunciar como un compromiso con la posibilidad de distinguir entre dos usos del lenguaje: uso descriptivo y uso evaluativo, que muestran diferencias sustanciales tanto en la naturaleza de su significado como en las funciones semánticas que desempeñan en el discurso. Es fundamental una tesis que mantenemos, y es que hablamos en términos de uso y no de enunciado o concepto, dado que el carácter descriptivo o evaluativo de una expresión es contexto dependiente. Depende del contexto en el que se use una expresión concreta. Esta tesis de la diferencia la encontramos en algunos autores canónicos de la disciplina, como Wittgenstein, quien diferencia entre dos tipos de uso. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona ganó finalmente al Olympique de Lyon. Es un uso descriptivo, transmite lo que Wittgenstein llama proposiciones empíricas, que son representaciones de distribuciones de objetos en el espacio lógico, mientras que al- las aficiones de actitud proposicional, como Lucía cree que Aitana Bonmatí ha ganado el Balón de Oro, no representan nada, sino que tienen como función mostrar algo o hacernos portavoces de otros. Esta tesis también la encontramos en disciplinas dentro de la metaética, como el no descriptivismo, el anticognitivismo, el antirrealismo y el expresivismo. Una caracterización tradicional de ambos usos es que los usos descriptivos tienen como función principal representar estados de cosas, son veritativos evaluables, constituyen conocimiento y expresan estados mentales cognitivos, mientras que por el contrario, los usos evaluativos expresan evaluaciones acerca de cómo es o debería ser el mundo, no poseen condiciones de verdad y por tanto no tienen valor de verdad, eh, mm, expresan estados mentales no cognitivos, estados mentales conativos, y en ellos aparece involucrada la perspectiva del hablante y están vinculados conceptualmente con la acción. Esta caracterización tradicional ha sido objeto de múltiples críticas, en parte muchas de ellas por los compromisos representacionalistas y psicologistas que asume. Compromiso representacionalista al establecer como función principal del lenguaje representar, y psicologistas al caracterizar el significado en términos de los estados mentales que tenga el hablante. Esta caracterización presenta un problema fundamental, que fue el que se denominó problema Frege-Gitz, y el problema Frege-Gitz atenta tanto a estos compromisos representacionalistas como psicologistas. Representacionalistas porque muestra, este compromiso asume que los usos evaluativos no expresan proposiciones ni valor de verdad. Sin embargo, Gitz mostró que expone que en la medida en la que expresiones empleadas para evaluar como honesta, como la evaluación en publicidad honesta, forma parte de funciones de verdad, este tipo de enunciado posee condiciones y valor de verdad. Si los usos evaluativos no tuviesen significado, no contribuyesen con nada significativo a la proposición, entonces oraciones como cuatro no tendrían valor de verdad, lo cual choca con las intuiciones de los hablantes. Contra la idea de que los usos evaluativos expresan estados mentales no cognitivos, eh, Gitz se dio cuenta de que estas teorías no diferencian correctamente entre tomar en consideración un contenido proposicional y aseverar. En 4, la hablante no se está comprometiendo con que Lucía es honesta, simplemente honesta se predica de Lucía, mientras que en 5, honesta el hablante sí se está comprometiendo con que Lucía es honesta, sí se le puede atribuir actitudes positivas hacia el hablante. Esto muestra que entonces el significado honesta no es constante en un argumento que tuviese como premisa 1 y 2, lo que daría lugar a que argumentos en los que aparecen estas premisas cometerían la falacia de equivocidad por no tener un significado constante.
Una forma de evitar estos problemas es teniendo un modelo semántico dinámico que trate de determinar el valor semántico de un enunciado, atendiendo a cómo se actualiza el Common Ground. No me voy a centrar, por no extenderme demasiado, en cómo sería este modelo, pero eso ya no explicaría el significado ni en términos representacionalistas ni en términos psicologistas. Eh, en la literatura se encuentran múltiples objeciones y teorías que niegan esta tesis de la diferencia. Entre las objeciones encontramos la interpretación que hace Ruder del problema Frege-Gitz, que muestra que en la medida en la que no hay una distinción en los efectos semánticos que tienen las funciones de verdad cuando aparecen involucradas usos evaluativos o usos descriptivos, no es posible establecer una distinción significativa de que no es posible establecer que los usos descriptivos evaluativos tienen un significado de naturaleza diferente. El argumento de anti-disentanglement de McDowell es otra de las posiciones que se ha mostrado para criticar una distinción tajante entre descripciones y evaluaciones, y entre las teorías que niegan esta distinción encontrarían pues, el inferencialismo de Robert Brandon y el expresismo global de Price. Frente a estas, por explicar brevemente en qué consiste en ambas, el inferencialismo es una teoría que mantiene que las palabras, los conceptos adquieren significado en la medida en que forman parte de cadenas inferenciales. En un nivel metasemántico, esta teoría no diferenciaría entre usos descriptivos y evaluativos, puesto que ambos tipos de usos, tanto las expresiones que se utilizan para describir como para evaluar, tienen una naturaleza del mismo significado, tienen un significado de la misma naturaleza. Su significado sería el rol inferencial. Y el expresismo global de Hugh Price tampoco distingue entre ambos usos del lenguaje, puesto que asume que los usos descriptivos son representacionalistas y niega que la representación juegue un papel fundamental en, en la explicación acerca de en virtud de que las palabras adquieren significado. Estas teorías tienen problemas a la hora de dar cuenta de cómo funcionan fenómenos, como el que explicaba al comienzo, en el que se confunde estratégicamente usos descriptivos y evaluativos para promover de forma encubierta estereotipos problemáticos, y tiene problemas para dar cuenta de esta distinción, puesto que tiene problemas para dar cuenta de este fenómeno, puesto que lo que está de fondo del mismo es una confusión entre ambos usos que tienen un funcionamiento diferente en el discurso. Ante esto, la hipótesis que yo trato de defender en mi línea de investigación actual es que podemos distinguir en el lenguaje uso factual, usos descriptivos y usos evaluativos, asumiendo una teoría del significado que renuncie a los compromisos representacionalistas y psicologistas que han marcado algunas de las teorías del significado contemporánea. Y esto es lo que nos permite identificar un instrumento de reorganización de la opinión pública y de manipulación de actitudes, que es la confusión estratégica entre usos descriptivos y evaluativos, lo cual, como decía al principio, está asociado con procesos de naturalización de ideología y politización de la ciencia. Los objetivos de mi investigación pues, sería analizar esta tesis de la diferencia y caracterizar la confusión entre enunciados factuales y evaluativos. En relación con el máster, creo que hay 4 puntos fundamentales del máster que han actuado en mi investigación como 4 puntos cardinales que la han orientado. Con esto no quiero decir que sean los 4 puntos fundamentales del máster, sino que simplemente son 4 de las cuestiones que aparecen en el máster y más han influido en mi investigación. Creo que gran parte de las asignaturas que se enmarcan dentro del módulo de lenguaje y mente giran en torno al giro político que se ha producido en filosofía analítica y muestran un incremento en fenómenos que son políticamente significativos. Y en muchas de las asignaturas se promueve una forma de teorizar que toma en cuenta la perspectiva desde la que se teoriza y da forma a nuestras teorías. En muchas de ellas también estaba presente la distinción entre usos descriptivos y no descriptivos. En el caso de epistemología, en el estudio de las atribuciones de conocimiento, en el caso de asignaturas como el seminario del lenguaje y mente, en las atribuciones de delirio, en filosofía del lenguaje, incluso en asignaturas que yo cursé y no formaban parte del itinerario de lenguaje y mente, como filosofía de la lógica, en el que se veía el expresionismo local de Robert Brandon con respecto al vocabulario lógico.
La idea de normatividad es algo que ha orientado totalmente mi investigación y para mí fue iluminadora en las clases de Filosofía de la Mente 2 con Manuel de Pinedo y Nestalí Villanueva en torno a cuál es la marca de lo mental y el análisis que se hacía de lo mismo siguiendo la discusión de seguimiento de reglas de Wittgenstein y la interpretación que hace del mismo Mattauer. Y por último, en cuarto lugar, creo que otro de los puntos cardinales del máster y de mi investigación actual es la promoción, sí, la promoción del trabajo en grupo. En el máster se promueve una concepción de la filosofía en la que la filosofía es una disciplina colectiva y que la mejor filosofía es aquella que se hace pensando conjuntamente. El máster, en mi opinión, lo que hizo fue explotar muchas de las motivaciones con las que yo llegaba de la carrera. En principal, una de las motivaciones principales era el estudio de fenómenos, mecanismos lingüísticos perniciosos que fomentan procesos de radicalización y normalización de ideas. Y esto fue algo con lo que me encontré en muchas de las asignaturas del máster. Esto fue ya algo que yo empecé a estudiar en mi TFM, en mi TFG, en el que yo analizaba la función que desempeña un determinado uso del humor en procesos como el respilling. El respilling es un proceso de radicalización y promoción del extremismo, casi como de normalización de ideas, en el que los individuos se desplazan hacia posiciones más extremas y adquieren los compromisos del grupo en el que se introduce. En este proceso, el humor tiene un papel fundamental a la hora de movilizar de forma encubierta las actitudes de los hablantes, las actitudes de la audiencia y fomentar una concepción, y asegurar una identidad de grupo. Y en el proceso posterior al TFG nos dimos cuenta de que no solo en este tipo de procesos actúa el humor de conversión, sino también la estrategia que es objeto de estudio de mi investigación actual, que es la confusión entre enunciados descriptivos y evaluativos. En todo este proceso, que se produce a través de redes sociales, se encontraban también, aparte de memes, shitposts y chistes, se encontraban también infografías, estudios aparentemente empíricos, y esto fue lo que nos llevó a lo que es ahora el objeto de estudio de mi investigación actual, que comenzó en el TFM, que fue el mismo tema. Y aquí añado si el máster antes o durante la tesis, puesto que lo habitual es empezar, realizar primero el máster de lógica y filosofía de la ciencia y después matricularse en un programa de doctorado. Sin embargo, en mi caso fue algo que ocurrió simultáneamente. En el segundo cuatrimestre, en febrero, me concedieron una FPI, me matriculé en un programa de doctorado al mismo tiempo que estaba terminando el máster y el último periodo de máster coincidía con el desarrollo del TFM. Me tomé el TFM como una oportunidad más para empezar a pensar en cosas de la tesis y coincidió con el primer periodo de tesis en el que lo que se suele hacer es una revisión bibliográfica y un estado de la cuestión sobre el tema de investigación. Entonces, mi TFM iba a ser en principio algo muy concreto, estudiar este fenómeno, pero una sensación que uno tiene siempre que se pone a escribir y el TFM es una muy buena oportunidad para empezar a sentir esto en investigación y es que uno tiene una idea clara sobre qué es algo hasta que se pone a escribir, se da cuenta de todo lo que tiene que echar atrás para poder explicar el fenómeno que quiere. Y esto es algo que a mí me pasó en el TFM y al final resultó ser más un estado de la cuestión que, que un artículo publicable, pero esto me dio una muy buena base para empezar a pensar en cosas de la tesis. Por último, lo que quería decir era que el máster es muy completo a nivel de contenido y nos da una muy buena base para de cara a poder dedicarnos a la investigación y pensar en esos temas, pero creo que nos da algo que es más importante y es una forma de pensar acerca de algunas cuestiones. Muchos de los trabajos, de la información que adquiramos en el máster se nos va a olvidar o la recordaremos o no, tendrá más o menos conexión, pero creo que la forma de pensar que nos da este máster, la aproximación que nos da a ciertos temas de la filosofía del lenguaje o de la mente que han sido tradicionalmente poco, a los que se ha dedicado poca atención, creo que eso es algo de mucho valor con lo que salimos de este máster, de cara a un futuro. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, ahora tenemos a continuación a Sergio Guerra. Sergio, al igual que Andrea, tiene un contrato FPU. Bueno, que Andrea ha mencionado su contrato FPI, pero posteriormente se le concedió un contrato FPU y cambió de contrato. Entonces, como he dicho antes, ambos tienen un contrato FPU y están haciendo la tesis doctoral con esta Villanueva. Sergio creo que hizo el máster hace 2 años. O sea, no este último año, sino el anterior, o quizá incluso, o tres. Bueno, Tres. Creo que vale. ya tres, no sé, Ya tres. pero más. Yo creo Bueno, que... pues, Sergio, Vale, tienes. voy a compartir también pantalla. Un segundo. Eh, un segundo. Tengo que volver a salir y entrar. Ahora vuelvo a entrar a la llamada. Un segundo. Perdón. Vale, O no, quizás no, espera. Que me ha pedido un permiso y ahora... Vale, no, ya no hace falta, ya no hace falta. ya sí se ve. ¿Se ve? Sí. Vale. ¿Pero se ve en pantalla completa? No, ¿verdad? Mueve, ahora no. Ahora yo creo que sí. Pasa alguna. No, déjalo así. Y ¿Así? pasa alguna diapositiva. Sí, perfecto. Ahora se ve bien. Sí. Vale, vale, pues empiezo. Bueno, pues muchas gracias. Primero de todo, pues expresar el agradecimiento a Manolo y a Andrei por contar con nosotros para esta escuela de invierno. En fin, y lo que voy a hacer, pues lo que se nos mandó a hacer, hablar de cuál es la conexión entre nuestro TFM y nuestra experiencia en el máster en general con nuestro proyecto de tesis. Como ya ha dicho Manolo, pues al igual que Andrea, tengo un contrato de FPU y estoy haciendo mi tesis bajo la dirección de Neftalí. Y bueno, o sea, lo que he puesto aquí es como el título lo que veis arriba es el título de lo que fue mi TFG y lo que hay abajo el título de mi TFM. Y bueno, preparar esta presentación me ha servido para darme cuenta de, pues, para empezar a pensar en qué cosas ocurrieron en mi formación como filósofo en el máster. Y yo creo que entre todas las cosas que voy a comentar, yo creo que la más importante fue efectivamente el paso del TFG al TFM. Evidentemente, como podéis ver, hubo un salto de tema. En el TFG, que también lo hice bajo de la dirección de Neftalí, lo que traté de hacer fue algún tipo de aproximación epistémica al fenómeno de la polarización asimétrica en Estados Unidos, utilizando algunas herramientas de la Standpoint Epistemology y demás. Y en el TFM, por un proceso, por una decisión propia, guiada no sé por qué criterio, decidí hacer un cambio a filosofía del lenguaje, más bien clásica, y concretamente al análisis de las atribuciones de actitud proposicional. No son dos temas que estén absolutamente desconectados, pero sí que supuso un cambio, porque el tipo de literatura que tuve que leer en el TFG y la que tuve que leer en el TFM fue muy distinta. O sea, en el primer caso, por ejemplo, tuve que leer mucho sobre polarización, que eso pues exige pues, familiarizarte con cómo entender una gráfica o con cómo entender cómo se llevan a cabo ciertas investigaciones empíricas. Y para el TFM, pues me tuve que familiarizar con el tipo de argumentación y de discusión clásica que hay en filosofía del lenguaje, porque, bueno, es distinto. Y fue una curva de aprendizaje bastante severa. En mi caso, lo viví así. Como podéis ver por el título del TFM, que fue el puzzle de Pryor como argumento no relacionalista, pues todo el TFM giraba en torno a un argumento que formuló Arthur Pryor en una obra póstuma y bueno, que ha sido un argumento que ha dominado bastante la discusión sobre el análisis semántico de las atribuciones de actitud proposicional desde principios de este siglo, pero en los últimos años especialmente ha seguido habiendo algo de discusión. Y lo que yo trataba de hacer en el TFM es pues, aproximarme a ese problema, del que ahora voy a hablar un poco más, y esclarecer algún tipo de solución. ¿Qué es el problema o puzzle de Pryor? Pues
es un problema para el análisis estándar de las atribuciones de actitud proposicional. Para el análisis estándar de las atribuciones, una oración como Juan desea que deje de llover está conformada en su forma lógica por tres elementos. Un predicado diádico de primer orden, que sería el verbo de actitud proposicional, en este caso desea, y dos términos singulares. Uno que se utiliza para designar al sujeto al que se le atribuye la actitud proposicional, en este caso Juan, y otro que se utiliza para designar una proposición, que sería como el objeto de la actitud, ¿no? En este caso, que deje de llover. La oración subordinada, en inglés dicen that clauses, en español no hay una traducción tal cual, pero la oración subordinada, que deje de llover. Y lo que señala Prayo es que lo que señaló es que si que deje de llover fuera ciertamente un término singular, entonces sería esperable que fuera posible sustituir que deje de llover por otro término singular que designara la misma proposición, lo cual no parece que sea siempre posible, porque en una oración como Juan desea la proposición de que deje de llover, en la que lo que se ha sustituido es la oración subordinada por una descripción definida que parece a nivel intuitivo que designa la misma proposición, literalmente lo único que hemos hecho ha sido añadir la proposición de delante de la oración subordinada, parece que designa la misma proposición, y sin embargo, intuitivamente esta oración no tiene las mismas condiciones de verdad que la oración Juan desea que deje de llover. Mientras que la primera simplemente señala que Juan desea que salga el sol o que el tiempo cambie, la segunda parece que establece algún tipo de relación rara entre Juan y un objeto abstracto. Eh, ¿Cuáles son las reacciones habituales a este problema? Pues las relaciones habituales son o decir que desea expresa diferentes relaciones de primer orden según cuál sea la forma gramatical del complemento que sirve al verbo desear. Cuando es, no voy a entrar en detalle de esto, pero simplemente como que los verbos de actitud proposicional son sistemáticamente polisémicos según si van seguidos de una oración subordinada o de un sintagma nominal de otro tipo. Un segundo de aproximación habitual es que la descripción definida no designa una proposición, sino otro tipo de entidad. Hay gente que habla de conceptos proposicionales. Y otra opción, que es por la que yo a favor de la que yo traté de argumentar en mi TFM, es que el análisis estándar está mal y que ni desea expresa un operador de primer orden, ni que deje de llover es un término singular. Esto fue lo que yo traté de argumentar. Yo traté de argumentar por la opción C en mi TFM. Creo que no lo hice de manera exitosa. Pero, o sea, eso fue lo que traté de hacer en TFM, de manera poco exitosa. Y, sin embargo, sigue siendo una cosa en la que sigo pensando bastante y está como en el núcleo de mi tesis doctoral. ¿Por qué? Pues porque habitualmente realmente la opción más mayoritaria es la opción C, y esto hace que el puzzle de Prayo sea un argumento para intentar determinar cuál es el objeto de las actitudes, si no es una proposición, o cuál es la semántica de las atribuciones en general. Cómo hay que analizar las oraciones subordinadas. Y esta discusión sobre cuál es la forma lógica del operador de actitud proposicional, pues es en parte sobre lo que gira mi tesis. Sin embargo, a día de hoy lo que pienso más es que el puzzle de Prior no debería, o sea, que el puzzle de Prior dispara ciertas tensiones acerca de nuestra manera de analizar las atribuciones, pero que sin embargo no es un argumento suficientemente sólido o que, que dé suficiente apoyo para ningún análisis concreto de las atribuciones de actitud proposicional. Entonces, lo que me propongo, la idea germinal de la tesis, cuando por ejemplo tuve que pedir el proyecto, cuando tuve que formular el proyecto para solicitar la CPU, fue intentar relacionar el puzzle de Prior con otro problema que yo creo que sí que podría ayudar a elucidar la forma lógica de las atribuciones de actitud proposicional. Este puzzle no es, o sea, es un puzzle clásico, es posiblemente el puzzle más clásico de la filosofía del lenguaje, porque es con el que empieza sobre sentido y referencia, y es la idea de que, bueno, según un determinado tipo de teoría semántica, teoría de la referencia directa o referencialismo naif, o como se le suele llamar, o russellianismo naif, o whatever, sea cual sea el nombre, la idea es que
el significado de una expresión se agota en el objeto que designa. El problema clásico que se suele señalar a esta concepción es que tiene problemas para dar cuenta de oraciones como 3 y 4, que pese a que solo se diferencian en la ocurrencia de dos términos que designan el mismo objeto, en este caso los nombres Clark Kent y Superman, parece que no son oraciones equivalentes, no significan lo mismo, pese a que esos dos nombres propios designan al mismo objeto. Lo que parece que Frege, la manera que tuvo Frege de salir al paso con este puzzle fue proponer la idea de que las expresiones a partir de una referencia incluyen un modo de presentación de la referencia. Y esto parece sugerir que el significado de las expresiones no se puede limitar a un objeto, sino también a tener algún tipo de perspectiva o que, de alguna manera, que las expresiones codifican alguna perspectiva sobre los objetos. La hipótesis que yo formulé en mi proyecto de investigación era que de alguna manera, sea lo que sea que pase en el paso de la oración 1 a la oración 2, tiene que ver con lo que pasa entre las oraciones 3 y 4. Es decir, que ofrecer una aproximación satisfactoria al puzzle o problema de Prior exige o puede requerir ofrecer una aproximación satisfactoria al puzzle o problema de Frege. Respuesta tentativa que manejo ahora mismo. Pues cuando miramos oraciones como 5 y 6, Lois teme la proposición de que Superman no haya salvado a los civiles, Lois teme la proposición de que Clark Kent no haya salvado a los civiles. En realidad estas dos oraciones son una mezcla de estas cuatro. Lo que he hecho ha sido colocar una descripción definida como complemento del verbo y ver qué pasa cuando en esas descripciones definidas tratas de sustituir un término con referencial por otro. Y lo que parece, o por lo menos a mi oído, como dice a veces la gente, es que estas dos oraciones no presentan el problema de sustitutividad o no de manera tan clara como lo presentan en las oraciones que hemos presentado antes que hemos puesto antes para presentar el problema de Frege. Parece que este tipo de oraciones en las que el complemento del verbo es una descripción definida no da lugar a los problemas de sustitutividad que señala Frege. ¿A qué parece señalar esto? Pues a que las descripciones definidas impiden leer las atribuciones de una manera en la que lo que se expresa mediante la atribución es la perspectiva del sujeto de la atribución. Parece que hay algo que, por así decirlo, las descripciones definidas son de proposiciones, son pues sí, no me sale. Pero bueno, un tipo de expresión que bloquea una lectura en la que la perspectiva sobre el contenido proposicional es relevante. Esta es como una idea que más o menos está pensando últimamente, que pretende ser una de las ideas más centrales de la tesis, pero queda mucho trabajo por hacer. Entre otras cosas, creo que la parte más importante que queda clarificar es en qué sentido la perspectiva que se incluye, la perspectiva que está implicada para que se dé lugar al puzzle de Frege, como en estas oraciones, cómo se modela semánticamente, si tenemos que seguir hablando de modos de presentación o si uno puede encontrar en la filosofía del lenguaje contemporánea otras alternativas a los modos de presentación que den cuenta semánticamente de cómo se imparte la perspectiva de los sujetos mediante estas atribuciones. Una idea sobre la que no he hablado aquí, pero que también cumple un papel importante en mi tesis, es que en los casos tradicionales, como en 3 y 4, la perspectiva se suele presentar como una perspectiva, por decirlo de alguna manera, de manera un poco tradicional, una perspectiva epistémica. O sea, lo que pasa en 3 y 4 es que Lois Lane desconoce la identidad entre dos términos. Y una de las cosas que yo espero también en mi tesis es que sobre todo cuando el tipo de vocabulario que ha implicado es vocabulario evaluativo, es decir, no solo Superman y Clark Kent, que son dos palabras que no parecen que en un principio tengan por qué tener algún tipo de contenido evaluativo, sino que cuando el vocabulario que se incluye son, por ejemplo, dead names y el nombre vigente de personas que han hecho una transición de género, que parece que sí que tienen un componente evaluativo, sobre todo los dead names, pues podrían darse casos en los que tampoco podemos conseguir oraciones equivalentes, aunque los sujetos conozcan
la identidad de los términos implicados. Pues en este caso, pues un dead name y el nombre vigente de una persona que ha hecho una transición de género. Eh, ese es ahora mismo el estado de mi tesis a grandes rasgos. Y bueno, ¿qué queda en esto que he contado yo o qué hay de todo esto de la experiencia del máster? Bueno, hay una respuesta obvia que es pues, el problema de Prior. Parece que es una cosa que me lleva acompañando desde que hice el máster hasta ahora y efectivamente sigue ahí, aunque creo que la manera que tengo ya de pensar sobre él ha cambiado sustantivamente. Pero, o sea, y aparte de esto, pues bueno, pues sí, también queda los contenidos concretos que, que, bueno, que se me impartieron en el máster por parte del profesorado. Aparte de estas cuestiones de contenido que parece que siguen presentes desde el máster hasta ahora en la tesis, cuando pienso en qué herramientas obtuve en el máster, creo que la que más valoro, aparte de algunas de las que ya comentaba Andrea, pues una manera de pensar o la tendencia a hacer filosofía discutiendo con otras personas y en constante diálogo con los demás. Yo recuerdo especialmente importante en mi experiencia del máster aprender a trabajar, o sea, aprender a estar solo y a trabajar solo también. Eh, en el grado, el máster, por el modelo de presencialidad que tiene, que son 2 semanas por cuatrimestre, pues al final está pensado de tal manera que la mayor parte del tiempo la pasas tú solo en la biblioteca con tus demonios. Y creo que está bien que en comparación con personas que han hecho otro tipo de máster que requerían presencialidad y que tienen un modelo de docencia más similar al del grado, yo creo que yo me he adaptado, o sea, que las personas que hacemos este máster tenemos más facilidad para adaptarnos al paso que uno da cuando entra en la tesis y efectivamente uno descubre que la mayor parte del trabajo en la tesis, por mucho que consista en discutir y hablar con los demás, la mayor parte del trabajo es una persona sola leyendo y escribiendo y aprender a marcarte tu propia rutina y organizarte y en fin. Eso es lo que yo, o sea, lo que yo pienso que más me benefició de hacer el máster, aparte de, bueno, pues eso, tener la oportunidad de volver a tener clase con muchos de los profesores que me dieron clase en Granada y también tener clases con otros profesores de otras universidades de España, como Cristina Corredor o Agustín Vicente, que dieron algunas de las asignaturas que más disfruté en el máster. Y, y bueno, ya está, no tengo mucho más que decir. Bueno, muchas gracias a ti también, Sergio. Eh, bueno, ahora estamos un poquillo más escasillos de tiempo, pero también en un cierto sentido era un poco optimista que os pidiera que en 15 minutos presentarais en vuestro caso particular, que lo que os había pedido era diferente de lo que le había pedido a Manolo y a Víctor, que es que presentarais cuál es vuestra línea de investigación en el doctorado y al mismo tiempo dijerais algo acerca de la experiencia del máster, sobre la que seguramente tenéis mucho más que decir que gente que la hizo hace más años porque la tenéis más fresca. Eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que levante la mano, que escriba en el chat. Yo, mientras esto ocurre, sí me gustaría preguntaros o que comentarais entre vosotras la diferencia que hay entre cursar el máster en otra ciudad diferente a la ciudad donde habéis cursado el grado y posiblemente en otra ciudad diferente a la ciudad en la que residís, como es el caso de Sergio, que si no recuerdo mal fue en Valladolid, donde cursó el máster, frente a cursar el máster en la misma ciudad. Que esto es algo para la gente de Granada es novedoso porque solo en los 2 últimos años el máster ha tenido lugar en Granada. Hasta ahora Granada llevaba mucho tiempo y el profesorado de Granada más todavía involucrado en el máster, pero solo estos 2 últimos años hemos tenido las clases presenciales en Granada. Eh, yo no sé si esto lo habéis comentado Sergio y Andrea o lo habéis comentado con gente de otros años. ¿Qué diferencia supone la experiencia de que uno esté aquí y los demás vengan desde fuera frente a llegar a otra ciudad? O sea, yo, claro, sí, yo efectivamente yo lo hice en Valladolid. No sé, claro, yo no sé cómo. Alguna vez lo hemos comentado, creo yo. Eh, pues con Andrea y. Pero, o sea, es verdad que yo lo viví un poco como irte a un campamento. O sea, eh, como el campamento Krusty de los Simpsons, pero algo así. De repente te ibas durante 2 semanas a una ciudad nueva que yo, por ejemplo, no conocía, que era Valladolid.
y sabías que ibas a estar allí durante 2 semanas con personas con tus mismos intereses. Además, en Valladolid casi nadie era de allí. Entonces había una cosa un poco de descubrir juntos la ciudad y bueno, en ese sentido, pues era una experiencia supongo que más intensa, ¿no? No es lo mismo pasar 2 semanas fuera de casa y estar, pues eso, descubriendo una ciudad y demás, que a lo mejor tener tu rutina habitual de cuando estás en tu casa, simplemente que ves a gente nueva y poco más. Esa fue mi experiencia. Sí, o sea, totalmente. O sea, creo que el hacerlo en la misma ciudad en la que estás residiendo y más en la misma ciudad en la que ya has hecho el grado, en mi caso un máster anterior, pierdes completamente esa experiencia campamento. O sea, porque es lo que dice Sergio, sigues teniendo pues tu rutina, piso, amigos, demás, cosa que no tienes cuando te vas allí, que tienes que estar. Hay un punto en el que el contexto te obliga a estar casi que 24/7 con las mismas personas. En cambio, cuando vives en la misma ciudad, no. Y eso es algo que se echa mucho de menos. Creo que puede que los vínculos que se crean cuando te vas a una ciudad diferente a la tuya son más fuertes que los que se crean quizás cuando estás en la misma ciudad en la que ya llevas residiendo, como en mi caso, ya 6 años. Vale, vale, vale. Sí, la metáfora del campamento, si no recuerdo mal, Manolo era hace un montón de años, la usó también para referirse a la. Quizá incluso literalmente es que estaba en un camping mientras estaba haciendo el máster, pero igual esto es que no lo recuerdo bien. Pero, y con respe- y me- esta es una experiencia que también el profesorado creo que hemos tenido. La diferencia entre irte 4 o 5 días a otra ciudad donde te puedes concentrar exclusivamente en la docencia y en y en relacionarte con otro profesorado y con el alumnado frente a dar la docencia en tu propia ciudad, donde además tienes que hacerle de comer a criaturas y ocuparte de tu casa. Entonces creo que ese contraste que habéis señalado existe también con respecto a quienes participamos como profesoras y profesores en el máster, entre cuando tenemos que irnos fuera y cuando nos quedamos. Bueno, si os parece. Manolo, Didi. Que yo una cosa que recuerdo bastante interesante de, la condición de semipresencialidad del máster es que, claro, como ve a esas personas durante 2 semanas cada cuatrimestre, no se dan las dinámicas generales como si estuviera un año entero. Entonces lo que intenta es aprovechar cada conversación y aprovechar cada comentario e intentas verte más porque después de esas 2 semanas pues muy probablemente no te veas. Entonces creo que como que se aprovecha también mucho más allá de dejarte un poco llevar por la dinámica del año entero en el que a lo mejor hay gente con la que hablas ya en el segundo cuatrimestre o a finales del primero, pues porque las dinámicas son distintas cuando tienes que ir todos los días al mismo sitio. En cambio, la semipresencialidad puede parecer algo malo porque no estás tanto tiempo, pero es que en realidad el tiempo en el que estás, los vínculos que haces son como mucho más profundos porque quieres aprovechar ese tiempo. Entonces es una ventaja, a mi juicio, muy importante en el máster. Vale, bueno, pues mira, si os parece, son y 45. En principio tendríamos que empezar la siguiente sesión ahora mismo, pues les